10 individuos inocentes que enfrentaron la pena de muerte de manera injusta. Ya has oído hablar de personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron. Pero es posible que hayas notado que no incluimos a nadie a quien luego se le impuso la pena de muerte. Desafortunadamente, algunos de ellos fueron efectivamente ejecutados. En esta lista, sin embargo, figuran 10 que lograron ser exonerados antes de que se ejecutara su sentencia. Número 1. Sacaemenda. Nadie puede negar la significativa extensión de 34 años, especialmente cuando se pasa en el corredor de la muerte, aguardando el fatídico día en que los guardias ingresen a tu celda con la cabeza gacha. Sin embargo, esta es la experiencia que vivió Sacaemenda, quien pasó más de 3 décadas en el corredor de la muerte en Japón por un crimen que no cometió. En 1948, Menda fue detenido por el asesinato de un sacerdote y su esposa cercanos. La policía lo retuvo durante 3 semanas sin acceso a un abogado y recurrió a la tortura para obtener una confesión. Condenado en 1951, pasó esos largos 34 años en una celda solitaria con escasa interacción humana antes de ser finalmente liberado. A sus 87 años, Menda, ahora activista, ha abogado en contra de la pena de muerte, pronunciando un discurso en el Congreso Mundial en 2007 y presionando a las Naciones Unidas con la esperanza de abolir la pena capital a nivel mundial. Número 2. Gregorio Valero and León Sánchez. Aunque la mayoría de las exoneraciones de condenados a muerte han ocurrido en años más recientes, debido a un cambio en la perspectiva sobre la pena de muerte, hay casos antiguos de hombres inocentes liberados de sus sentencias de muerte. En 1910, en España, 2 hombres, Gregorio Valero y León Sánchez, fueron declarados culpables del supuesto asesinato de un pastor llamado José María Grimaldos López. Aunque no había pruebas del crimen, fueron arrestados y acusados de asesinato. Tras un primer juicio sin condena, fueron juzgados nuevamente en 1913 y, esta vez, fueron presionados físicamente para confesar. En 1918, fueron condenados a prisión, evitando por poco la pena de muerte a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía. Finalmente, fueron exonerados cuando se descubrió que Grimaldos López estaba vivo en un pueblo cercano, donde había estado viviendo todo el tiempo. Número 3. Kirk Bloxburg. Después de hablarles de los liberados número 99 y 100 del corredor de la muerte en Estados Unidos, también podemos referirnos al primer liberado, Kirk Bloxburg. Se convirtió en el primer hombre cuya pena de muerte fue anulada gracias a pruebas de ADN. Inicialmente declarado culpable de asesinato en 1985 y condenado a muerte, su veredicto de culpabilidad fue anulado un año después, pero fue nuevamente condenado en un segundo juicio. No fue sino hasta 1993 que finalmente se le concedió la libertad. Bloxburg había sido condenado por la violación y asesinato de una niña de 9 años. Su primera condena y sentencia de muerte fueron anuladas cuando se descubrió que los fiscales habían ocultado pruebas cruciales a la defensa. Después del segundo juicio, le impusieron 2 sentencias de cadena perpetua en lugar de condena a muerte. Resulta irónico que el verdadero asesino, descrito como grande y corpulento, contrastara con el perfil de Bloxburg, quien resultó medir apenas 5'6" y pesar solo 160 libras, 73 kilogramos. Número 4. Juan Roberto Meléndez Colón. Hemos mencionado la liberación del prisionero número 100 del corredor de la muerte en Estados Unidos. Y es posible que se pregunten acerca del liberado número 99, ¿verdad? Juan Roberto Meléndez Colón fue liberado de la pena de muerte en Florida apenas 3 meses antes que Ray Crowne, siendo el 99 en Estados Unidos y el 29º en el estado de Florida en ser exonerado. Condenado por asesinato en 1983, su juicio se basó principalmente en el testimonio de 2 delincuentes, uno de los cuales se cree que fue coaccionado y amenazado para implicar a Meléndez Colón. Aunque no había pruebas físicas que lo vincularan al crimen, el jurado encontró convincente el testimonio de los 2 criminales condenados, llevando a la sentencia de muerte de Meléndez Colón. Número 5. Ray Crowne. En Estados Unidos, más de 100 prisioneros condenados a muerte han sido exonerados, y Ray Crowne tiene la distinción única de ser el 100º. En 1992, fue declarado culpable del asesinato de una camarera en un bar de Arizona, con cargos adicionales de secuestro y agresión sexual. A pesar de que el jurado, en solo 3 horas y media, condenó a Crowne, apodado el asesino de Snaggletooth, en 2001,
Una nueva prueba de ADN en la ropa de la víctima demostró su inocencia al no encontrar pruebas de su presencia en la escena del crimen. Sorprendentemente, el ADN coincidía con el de otro hombre ya en el sistema, llevando a la liberación de Crowne en 2002 después de que el otro hombre, condenado por otra agresión sexual, admitiera el crimen. Número 6. John Thompson. En las películas, la revelación de la última prueba que absuelve a un condenado a muerte injustamente suele ocurrir justo antes de la ejecución, pero raramente sucede en la vida real. Sin embargo, esto fue exactamente lo que le ocurrió a John Thompson en 1999. Aunque las pruebas no surgieron minutos antes de su ejecución, salieron a la luz unas semanas antes en Luisiana, revelando que los fiscales habían ocultado pruebas cruciales que podrían haberlo exonerado. Arrestado en 1985 por robo y asesinato, Thompson, en el corredor de la muerte en la prisión de Angola, logró retrasar 6 fechas de ejecución mediante apelaciones. Finalmente, una 7ª fecha se aproximaba cuando un investigador privado descubrió un informe oculto que demostraba que el tipo de sangre de Thompson no coincidía con el del perpetrador en la escena del crimen. Absuelto de todos los cargos en 2003 después de un nuevo juicio, el jurado tardó apenas 35 minutos en tomar la decisión. Número 7. Paul House. En 1985, Paul House fue condenado por violar y asesinar a Carolyn Muncey, su vecina, viviendo en el corredor de la muerte durante 22 años. Su liberación en 2009, debido a esclerosis múltiple y nuevas pruebas que cuestionaban su culpabilidad, no convenció completamente a los fiscales. A pesar de múltiples pruebas de ADN que no coincidían con las muestras de la víctima, se programó un nuevo juicio. Sin embargo, el fiscal de distrito, al reconocer dudas razonables, optó por evitar un nuevo encarcelamiento de un hombre aparentemente inocente que ya había pasado décadas en el corredor de la muerte. Número 8. Akabori Masao. El crimen de secuestro, violación y asesinato de un niño pequeño es extremadamente atroz. Akabori Masao fue acusado y confesó en 1954, aunque posteriormente se reveló que la confesión fue resultado de tortura policial. A pesar de retractarse, fue condenado a muerte. Eventualmente, Masao fue exonerado en 1989 y recibió una compensación del gobierno japonés, demostrándose su inocencia. Número 9. Glenn Chapman. En 1994, Glenn Chapman fue condenado a muerte, permaneciendo 15 años en el corredor de la muerte antes de su liberación. Su culpabilidad por los asesinatos de Betty Jan Ramsey-Tenene y Beth Canley fue cuestionada cuando se reveló que los detectives habían ocultado pruebas que sugerían su inocencia. Además, un detective testificó falsamente en su contra. Los defensores legales de Chapman fueron ineficaces. Uno fue sancionado por el Colegio de Abogados de Carolina del Norte, y el otro retirado de otro caso de pena de muerte debido a problemas de abuso de alcohol. Número 10. LeVon Jr. Bo Jones. En 1987, un individuo perpetró el robo y asesinato de Leamon Grady, un contrabandista de Carolina del Norte, un caso sorprendente dada la aparente obsolescencia del contrabando. LeVon Jones, señalado como culpable, sufrió más de 10 años en el corredor de la muerte de Carolina del Norte. Sin embargo, en 2006 fue exonerado y liberado en 2007. La condena inicial se basó en el testimonio crucial de Lavly Lorden, una examante de Jones, quien más tarde admitió haber mentido bajo juramento y recibido una recompensa de $4,000 por su participación en la condena. En conclusión, estos relatos desgarradores nos recuerdan la imperfección de nuestro sistema judicial y las consecuencias devastadoras de errores judiciales. Cada uno de estos 10 individuos inocentes que enfrentaron la pena de muerte injustamente nos insta a reflexionar sobre la importancia de la justicia equitativa y la necesidad de reformas en nuestro sistema legal. Comparte este vídeo para amplificar estas voces silenciadas y unirnos en la lucha por un sistema más justo y humano. Gracias por acompañarnos en este viaje, hasta la próxima.